Pensé que Nueva York era el lugar perfecto para migrar, pero no. Acabé durmiendo con miedo, trabajando por bajos sueldos y luchando día a día para mantenerme en pie. Y si estás en Venezuela o piensas ir de visita, este espacio publicitario es para ti. No dejes de ir para que engalanes tu paladar. Son auténticas empanadas que te encantarán. Hola, soy Marina Maroal. Bienvenidos a mi canal una vez más. Este es el segundo capítulo de mi serie Historias de una migrante jamás contadas. Hoy te voy a hablar sobre lo que viví en Nueva York, la ciudad que parecía prometerlo todo, pero no. Me enseñó lo difícil que es sobrevivir sola. Esa situación puede, aunque no lo parezca, ser determinante de si continúas un proceso migratorio o esa oportunidad que decides darte migrando a otro país para continuar con el logro de tus metas, de tus sueños, de tus anhelos, de tus deseos, ya no encontrándote en tu zona de confort y muchos aspectos más que pueden llegar o bien a fortalecerte o bien a debilitarte. Y como les he comentado en ocasiones anteriores, mi propósito es contar mis experiencias desde lo más sinceramente posible, porque cosas se cuentan y cosas no se cuentan. Entonces yo sí soy partícipe de que tenemos que contarle a las personas lo que realmente pasa para que esas personas que deseen migrar o ya hayan migrado no se crean que todo es eh, fácil, que todo es como quizás nos lo cuentan. Bueno, una de las cosas que tienen que tener muy en cuenta, y si es preciso previamente resuelto antes de emigrar, es el lugar donde van a llegar. Asegúrense de que ese lugar a ustedes les vaya a garantizar sobre todo el descanso, sí, el descanso para reponerse, para ubicarse, para irse, digamos que sosegando y estar ya preparado para adaptarse a ese nuevo lugar, a ese nuevo país al cual desean migrar. Puesto que lo que conlleva a que puedas concentrarte en la búsqueda del empleo que vas a necesitar sí o sí al llegar, puedas estar en óptimas condiciones, tanto mental como física y emocionalmente. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si llegas en un lugar en donde no vas a tener la capacidad de prácticamente o literalmente desintoxicarse o desintoxicarte de todo lo que estás dejando en tu país para conquistar a uno nuevo, lo que vas a necesitar es precisamente un lugar, como ya te dije, que sea lo más óptimo posible. En mi caso, cuando yo decidí avanzar a Nueva York, lo hice porque un gran amigo, un gran ser humano, me brindó la posibilidad de ser mi guía. En el caso de que yo me fuese de Florida, que fue a donde inicialmente yo había decidido migrar en Estados Unidos o a Estados Unidos, y en el caso de que las cosas no funcionasen allí, él me dijo, bueno, Marinel, uno de los temas en los que sí puede haber muchas más posibilidades de que te ubiques, o sea, si te, digamos que logres, sea el trabajo. Sobre todo para quienes ya sabemos que cuando llegamos no podemos trabajar por el visado que tenemos, que en mi caso era un visado de turista, pero no soy la única que ha migrado a algún país y ha tenido que, al llegar, buscar
medios de trabajo para ir haciendo camino. Entonces nada, pues él me dijo, aquí estaré para apoyarte en todo lo que esté en mis posibilidades. Dentro de esas posibilidades, obviamente había que considerar la vivienda. Cuando las cosas no se dieron en Florida, de lo cual ya hablé en el primer capítulo, así que si no lo has visto lo puedes ir a ver, decidí avanzar a Nueva York y le dije, mira, mi querido, no se están dando las cosas acá en Florida, voy a tener que avanzar para Nueva York. Voy a necesitar, por favor, que sobre todo me apoyes a buscar el lugar donde voy a llegar. La cosa no era tan fácil por los altos costos que había que pagar de alquiler. Y bueno, Dios siempre se hace presente y resulta que él, a través de dos amigos que ya vivían en un apartamento o piso, como sea que le llames en tu país, logró conversar con ellos porque tenían una habitación disponible. Ellos estaban un poco reacios porque esa habitación la había ocupado otro chico. Entonces, estos dos chicos no se sentían, ellos decían que no se iban a sentir muy cómodos compartiendo, o sea, alquilando esa habitación a una mujer, que lo tenían más bien previsto para un hombre. Porque no iban a saber cómo, o sea, no sabían cómo se podía darlo el tema de la convivencia. Entonces, lo cierto es que mi amigo, entre las posibilidades que no se dio otra que no fuese la de llegar en casa de sus amigos, me dijo, Marinel, esto es lo que te puedo conseguir. Ellos dicen que te van a recibir, pagarías un costo relativamente accesible y que bueno, te van a poner a prueba en el tema de la convivencia, de cómo se dan las cosas y si las cosas funcionan bien y si las cosas no funcionan, pues lamentablemente ellos te van a pedir que busques otro lugar. Yo, con mucho miedo, no les voy a negar, con mucha incertidumbre, acepté la propuesta. Y bueno, se llegó el día en que me tocó entrar al apartamento. Me recibió uno de los dos chicos que vivía allí, un muchacho bastante serio. Al principio se notó el margen que marcó entre lo que iba a ser la relación compañeros de alquiler y lo que podía ser la relación social en la que él se pudiera ofrecer para brindarme algún apoyo o alguna orientación dentro del apartamento. Esa noche les confieso que me sentí sola, extremadamente sola y con miedo, con incertidumbre. Estaba angustiada, decía, Dios, de verdad, ojalá todo salga bien, pero bueno, los seres humanos somos una cosa seria y bueno, nada. Al momento de entrar a la habitación que me correspondía, me di cuenta que había una puerta en el fondo. Y me llamó mucho la atención y se lo pregunté. O sea, inmediatamente me comuniqué con mi amigo que ya me había dejado allí. Le dije, mira, me parece raro esa puerta. ¿Qué crees que hay después de esa puerta? Y me dijo, uy, se me olvidó decirte que esa puerta es la puerta de la habitación de uno de mis amigos y después viene otra puerta que es de la habitación de mi otro amigo. Es decir, que las tres habitaciones están conectadas. Y ellos, para ir a sus habitaciones, tienen que pasar por la tuya. Y yo, o sea, en mi vida había visto una cosa como esa. Y me costó mucho de verdad entenderlo, pero no tenía de otra. En ese momento no tenía de otra. Decidí, como tantas cosas en mi vida, tomar conciencia de que, bueno,
había que seguir. Estos dos chicos eran o son bastante jóvenes. Para ese entonces estaban ávidos de además de trabajar y estudiar, pues tener una vida bastante festiva, bastante, digamos que, o sea, que hacían lo que querían. Y desafortunadamente para mí, en el apartamento, recibían amistades, a sus parejas, hacían fiestas, cumpleaños. Yo nunca estuve en desacuerdo con ellos, sino en el horario. El horario era por lo general en la noche, ya tarde de la noche, y para una persona que tiene que levantarse para ir a trabajar muy temprano, se podrán imaginar tener que estar en vilo, no poder dormir, porque si hay algo que me vulneró muchísimo y me hizo sentirme bastante en desventaja y mal, fue haber perdido en Nueva York la capacidad de dormir. La perdí por completo. No dormía. Una persona que no duerme no descansa, y si no descansas no rindes, y para usted de contar. Entonces, bueno, no había ni modo ni manera de que se respetase por lo menos de lunes a jueves eso de hacer fiestas por las noches, de atravesar la puerta o mi habitación cada cuanto. Aquello era un relajo que yo puedo entender, bueno, que toda persona que le apetece tomarse algo en días de trabajo lo haga, pero con el debido respeto. Entonces, a lo que voy es a que si fueron dos chicos conmigo, o sea, fueron respetuosos en la parte más delicada, como lo era, digamos que el respeto a cuando a mí me tocaba bañarme, vestirme, arreglarme. Pero como decía mi abuela, que en paz descanse, solemos derrumbar con los pies lo que hacemos con las manos, o lo que haces con las manos lo desbaratas con los pies. Entonces, ¿de qué me servía que hubiese ese respeto? Pero es que por otro lado me faltaban el respeto porque no me dejaban dormir. Yo me sentía tan mal, tan agotada, tan incapaz de poder estar sosegada al día siguiente, aunque fuese al 80% de mi capacidad de física, de energía, pues, que yo no encontraba hogar. Allí yo nunca encontré hogar, nunca. Y de verdad que conmigo sí que bueno, se portaron, como les digo, bien, pero a la vez hay cosas en las que no se les, o sea, no le podía yo ver con ese don de gente que debieron tener en ese momento. Y pues nada, tuve que irme del apartamento, incluso me fui a Nueva York. Obviamente, transcurrido casi 6 meses. Pero bueno, estas son las cosas que no se cuentan, porque yo no soy la única que ha migrado en el mundo, y tengo muchísimas historias de conocidos migrantes y de personas que sencillamente te la topas por ahí haciendo alguna diligencia y te echan el cuento de todo su martirio, porque
sencillamente una persona que quiere desahogarse encuentra el momento que sea y a quien sea para precisamente desahogarse. Entonces, nada, importantísimo que lo tengan en cuenta. En Nueva York, cuando llegué, tenía que resolver la parte laboral. O sea, sí, entré con visado de turista. Los ahorros que me llevé no, tampoco era que eran como para que me duraran mucho, así que tenía que darme prisa con la búsqueda de un empleo. Ya sabemos que es totalmente ilegal, pero tenía que resolver. Y como miles y miles, pues no era la única que iba a tener que trabajar de forma ilegal, pero había decidido dar un paso como lo era migrar y hacerme camino en esa, en esa ciudad. Entonces, entra de nuevo el apoyo de mi amigo, quien ya conocía de unos lugares en donde dan empleo. O sea, vas, no sé si todavía existirán, pero son como oficinas que se encargan de emplear a personas que no tienen permiso para trabajar, pero ello conlleva un costo. O sea, acudías o acuden, no sé si todavía existe, a la oficina, te reciben como que si fueses a realizar un negocio y te dicen que, bueno, que por el monto, en ese entonces yo pagué $125, tienes un máximo de 3 oportunidades sobre ofertas de trabajo. Es decir, ellos son el enlace con la empresa que precisamente emplea a personas sin permiso de trabajo. Entonces recuerdo que me pusieron a elegir las 3 opciones y la primera opción era para limpieza de casas, la segunda era para, creo que, no sé si era cuidado de niños, sí, como baby sister o babysitter. Y el tercero era para, creo que para trabajar en restaurantes, pero en la parte obviamente de la cocina, donde no hay manera o suele haber pocas probabilidades de que el dueño del negocio se vea afectado. Era como para lavar los platos, las cosas, pues la loza, esas cosas. Yo decidí elegir la limpieza de casa y me tocó trabajar con una señora colombiana que tenía muchísimos años ya viviendo en Nueva York y decidió formar su empresa de limpieza a domicilio. Este trabajo fue de los trabajos que he tenido más, eh, más, digamos, complicado a nivel de relaciones, de trato hacia mi persona, ya que eran un conjunto de mujeres de diversos países, cada una con sus costumbres, con su cultura, con sus grados de malicia, de maldad, de envidia, bueno, de todo aquello que no coqueteaba con el bien, sino vamos a llevárnosla por el medio. Gracias a Dios había una venezolana que agradezco donde sea que se encuentre ahorita, que haya estado en ese camino laboral que me tocó con esa empresa, con esa señora. No voy a ahondar mucho
con este empleo, con lo que me tocó con este empleo, porque básicamente lo que les puedo decir es que me obligaron. Fue tanta la maldad que me hacían directamente las compañeras de trabajo o a través de la dueña de la empresa, que llegaron un día a decirle a la dueña de la empresa, que solía pasar a supervisar cómo íbamos, que yo no había lavado. A las nuevas le daban los baños de las casas, de todas las casas que correspondiese limpiar en el día, por ser nueva. Los baños, y después de terminar de limpiar los baños había que colaborar en el resto de las actividades. Entonces le dijeron que yo no había lavado bien la poceta del baño, cosa que era totalmente falsa, y la dueña de la empresa se metió en el baño, me llamó y me dijo: esa poceta está sucia, tienes que lavarla. Le dije que la había lavado y me dijo: no, está sucia. Y le dije: pero dígame dónde está sucia. No está sucia. Entonces esta señora, aparte que no nos proporcionaba, no nos daba guantes, y las cosas de limpieza eran bastante escasas, me dijo: agarra la esponja, pon el producto de limpieza y métele la mano para que la laves bien. O sea, ¿cómo se puede imaginar esa señora que, o sea, que yo tenía que hacer eso para demostrarle a ella que la poceta o el váter, como le llamen, estaba sucio? Pues me dijo: o lo haces o no trabajas más. Le dije: pero no tengo guantes, usted no nos da guantes, yo necesito un guante. Y me dijo: no hay guantes, hazlo con la mano, sin guantes. No digo más, y lo tuve que hacer. Después ya no era eso, sino era que no respetaba los horarios de salida. Nos recogía a las 8 de la mañana, a las más tardar 5 de la tarde teníamos que estar listas. Cada quien ya tenía que a esa hora estar yendo a su casa, y progresivamente iba llegando a las 7 a la casa, después como a las 8, después como a las 9, o eran las 10 y no había llegado. Entonces entra en esta situación ese amigo que me recibió el día que entré al apartamento cuando llegué a Nueva York, y me dijo, muy preocupado. Por eso digo que conmigo se portaron bien, pero bueno, me dijo muy preocupado: mira, pero ese trabajo creo que no te están respetando ciertos acuerdos a los que llegaste. Siento que te están explotando. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, le conté, y me dijo que, bueno, que iba a hablar con su prima, porque el esposo de una prima tiene una compañía, para que me diese la oportunidad de ver si trabajaba con ellos. Entonces, esta compañía está basada en llevar a cabo trabajos de montura de molduras en los techos, molduras decorativas en los techos. Allá le llaman, en Estados Unidos le dicen molding. Entonces él tenía un equipo de hombres y mujeres. Los hombres se encargaban de cortar e instalar las piezas, y a las mujeres les tocaba embellecer ese trabajo. Embellecer se llama preparar una pasta de yeso, y todos aquellos empates y esas cositas había que dejarlo como que si ahí no había un empate, como que si ahí no había sucedido nada, como que todo eso estaba perfectamente instalado y ensamblado. Entonces, nada, me llamaron a un día de prueba, no remunerado el día, y bueno, decidieron que continuase, y ya a partir del segundo día sí me reconocían
lo que fuese haciendo en la base de ir aprendiendo. Aprendí mucho en ese trabajo y desafortunadamente también le llenaban a mi jefe la cabeza de intrigas, en específico una chica que, bueno, que ya no viene al caso hacer énfasis en ello, pero en ese trabajo, a pesar de aguantar también mucho palo, como dicen por ahí, lo que me hizo irme de ese trabajo era que se me había prometido que a partir de determinado mes se me aumentaba el monto de la hora, el pago de la hora, y no, ese día nunca llegaba. Me pagaban, después me enteré que me tenían que pagar mínimo $10 la hora, y me pagaban en base a 8. Y no se reconocían las horas extras ni nada de eso. Pero en este trabajo sí que tuve la oportunidad de tener un mejor horario y de compartir con un jefe más humano, con unas 3 compañeras de verdad humanas también. Hoy día son amistades y saben que los valoro, que los considero muchísimo. Incluso en alguna circunstancia que me tocó atender con mi papá o de mi papá, de su salud, ellos se portaron excelentemente. Y si tienen la oportunidad de ver este video, pues decirles que ojalá nos volvamos a ver en algún momento. Y pues nada, trabajos los puede haber, pero que no se nos olvide que el trato humano, el buen trato humano debe prevalecer antes que nada. El buen trato humano y el respeto, porque trabajos, como digo, los puede haber, pero hay trabajos de trabajo que si no tienes o no te llenas de una fortaleza increíble, tanto el trato hacia los empleados, el ambiente, incluso el pago, pueden llegar a ser detonantes de lamentables consecuencias. Algo que debemos tener muy en cuenta es que no siempre el peor enemigo de un migrante es la soledad. No, es la falta de empatía de quienes te rodean, de quienes comparten contigo hogar, si es que estás viviendo en un lugar compartido, de quienes comparten contigo una amistad, un trabajo, X relación. Entonces, de verdad que es importante, muy importante, que se sea más empático, porque no sabemos qué le ha tocado a esa persona que decidió migrar de su país, dejando atrás todo, todo, para darse la oportunidad en otro país que no es de nadie, porque es que no somos dueños de nada, que somos ciudadanos nativos de un lugar, sí, pero lo geográfico no nos pertenece, teniendo en cuenta siempre que debemos llegar a donde sea que decidamos migrar con la única convicción de que
le vamos a poner todas las ganas y por encima de todo respetar. A veces las heridas físicas no son las que más daños te pueden causar. Son las heridas, esas que son invisibles, esas heridas que van a tus pensamientos, que van a tus sentimientos, que van al alma, al corazón, porque el ser humano no está hecho de piedra. Eso que se dice de que no te lo tomes a personal, en el caso de que sea que estás compartiendo piso, apartamento o un trabajo, no te lo tomes a personal, pero el maltrato va con todas. La falta de empatía va con todas y está haciendo ese daño silencioso. No se lo recomiendo absolutamente a nadie. No lo permita. Es más, yo detesto esa frase. No te lo tomes personal. No. Simplemente hay que respetar, tratar bien y saber que nadie vino a este mundo a aguantarle maltratos a nadie. Así que estén muy atentos a cómo se desenvuelven, a cómo socializan, a cómo deciden tratar a los demás. Porque no debes tratar a nadie como no te gusta que te traten a ti. Así de sencillo. Lo importante es que sigo aquí, estoy viva, porque no soy la única que ha migrado ni que lo piensa hacer. Si tú también migraste y viviste algo parecido y trabajaste hasta el cansancio y alguna vez sentiste algo igual, créeme que estoy acá para que me dejes tu comentario, para que compartas lo que quieras y no me queda más que invitarte a que me sigas, a que continúes viendo esta serie y pues nada, además de suscribirte, deja tu like si te animas, activa las notificaciones dándole allí a la campanita para que te vayas enterando de lo que seguiré contándoles por aquí. Un saludo, se les quiere, que Dios me los bendiga y seguimos.